Todos nosotros sabemos que nuestro país, Chile, es uno de los países más sísmicos del mundo. Hace casi 9 años atrás, bueno, más de 9 años, creo yo que la gran mayoría, por lo menos de los que estábamos en Santiago, podemos recordar exactamente el lugar, la hora en la cual nos encontrábamos cuando fue el terremoto grado 8,8. Pero no fue el más fuerte que ha afectado a Chile. El 13 de agosto del año 1868 se produjo uno de magnitud 9 en Arica. Y ese tampoco fue el más fuerte de todos. El 22 de mayo del año 1960 se produjo uno de magnitud 9,5, que es el más fuerte que registra la historia en el mundo. Dejó al menos 2.000 muertos y 2 millones de personas damnificadas. Estoy trayendo a colación esto que muchos de nosotros conocemos porque lo increíble para muchas personas que viven en otros países, en otro lugar, es la cantidad pequeña de personas muertas en nuestro país, siendo que tenemos los 3 primeros lugares de los sismos más fuertes, de los terremotos más fuertes. Y cuando uno conoce o habla con las personas que son expertas en el área, se dan cuenta que lo que tratan de ellos hacer para prevenir desgracias es poder edificar y edificar de una manera correcta para evitar que la casa caiga sobre los moradores. ¿Cómo edificamos? Las construcciones es vital para poder salvar vidas. Ahora, estoy haciendo referencia a esto porque la Biblia usa la metáfora de la construcción para hablar acerca de nuestra propia vida, de nuestra vida moral. En el Salmo 11, versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y todos nosotros sabemos que estamos viviendo en una época de inmensos cambios. Cambios que nosotros, ni siquiera nuestros padres y nuestros abuelos jamás imaginaron vivir. Y dentro de esos cambios el mundo occidental ha perdido la brújula moral. No sabe qué hacer, no sabe hacia dónde dirigirse. Y es por eso que nosotros estamos hablando de los mandamientos de Dios. Y decimos que esos mandamientos que fueron dados 1000 años antes de la venida del Señor Jesucristo siguen siendo importantes para nosotros hoy día en el siglo XXI. Por eso estamos hablando acerca de los 10 mandamientos. Y le quiero pedir que me acompañe ahí al libro de Deuteronomio en el capítulo 5. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a revisar el primer mandamiento. El primer mandamiento. Deuteronomio capítulo 5, dice así el versículo 6 y el versículo 7. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Padre bendito, vamos nuevamente a tu presencia en el nombre de Jesús. Señor, queremos pedirte que esta tu palabra, que es inspirada por la misma boca de Dios, pueda hablarnos a nosotros el día de hoy, acá en Santiago, en el siglo XXI. Padre, permite, Señor, que tu Espíritu Santo use tu palabra con poder, que la aplique a nuestra alma y nos transforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que me gustaría el día de hoy compartir con ustedes se llama: Dios es el único fundamento. Dios es el único fundamento. La semana pasada habíamos hecho un repaso de los primeros versículos, desde el versículo 1 al 5, y veíamos cómo Dios se presentaba cuando da el decálogo, cómo Dios introduce estos 10 mandamientos para que su pueblo lo conozca. Pero el día de hoy vamos a tratar de estudiar el primero. Pero el primer punto que nosotros tenemos que comprender siempre es que Dios es el fundamento para tu vida. Cualquier otro fundamento que coloques aparte de Dios te llevará a la inconsistencia, pues Dios es el único cimiento que le da sustento a todas tus decisiones morales. Amén. Fíjense cómo comienza acá en el versículo 6. Se presenta Dios
No porque Dios necesitara ser presentado, sino porque quiere que el pueblo entienda dónde comienza la ley. Y dice, yo soy Jehová tu Dios. Si usted lee la Constitución de la República de Chile del año 1980, que todavía sigue en vigencia, el artículo 1 comienza así: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Pero ¿sabe qué? La ley de Dios no comienza con las personas, comienza con Dios. La Constitución comienza con las personas, pero el Decálogo comienza con Dios. No comienza con una definición de términos ni con algunos artículos legislativos, sino que se centra en la persona de Dios. En un principio yo citaba el libro de los Salmos, el Salmo 11, versículo 3, que dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Sabe lo que viene a continuación en el versículo 4 de ese pasaje? Dice así, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Los mandatos de Dios no comienzan con mandatos, sino que comienzan con Dios. Los mandatos de Dios no comienzan con mandatos, sino que comienzan con Dios mismo. Y acá Dios se está presentando. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Sabe usted por qué yo creo que Dios está haciendo esto? ¿Por qué antes de dar los mandamientos Dios se está presentando? Porque de alguna u otra forma Dios está mostrando sus credenciales como el legislador. No cualquiera de nosotros puede ser un legislador de la nación. Podemos tener muy buenas intenciones, muchos buenos deseos, pero si no conocemos el área en la cual vamos a legislar, si no entendemos acerca de eso, si no entendemos de cómo funciona todo el Parlamento y todo el sistema estatal, seguramente vamos a hacer propuestas muy deficientes, muy malas. Seguramente si quisiéramos una buena ley trataríamos de buscar a personas bien capacitadas, que conozcan del área, pero que además sepan oír a la gente, que sepan oír a las distintas personas, puedan concentrar todas las visiones. Mi amado hermano, ¿quién es el que tiene todo el conocimiento? Que no solamente conoce cada hecho en un instante, sino cada hecho pasado, presente, futuro, cada pensamiento. Como dice el Salmo 139, Señor, aquí no está aún en mi lengua una palabra, pero tú, Señor, ya la conoces, la sabes toda. Dios es el único legislador cósmico. ¿Por qué debemos sujetarnos a Él? ¿Por qué debiésemos obedecerle? Dios se está presentando y dice, yo soy Jehová tu Dios. Estamos tan acostumbrados a escuchar este nombre de Dios, Jehová, que sale en nuestras Biblias, Reina Valera 60 y en otras versiones, que en realidad no entendemos lo que significa. Otras traducciones traducen un poco más exactamente el nombre como Yahvé, que se parece más a las consonantes en el idioma hebreo. Pero lo interesante es que esta palabra, para referirse a Dios, proviene de un verbo en hebreo, y es el verbo existir. Es como si Dios estuviese diciendo esto, yo soy el ser, o yo soy el autoexistente. Debido a que Dios es eterno y que conoce todo lo que sucede en este mundo, es que solo Él está capacitado para entregarnos el fundamento de la moralidad. Por eso tenemos que decir, y lo decíamos, Dios es el fundamento para tu vida. No hay otro fundamento. Si tuviésemos estos 10 mandamientos, amado hermano, y no tuviésemos al Dios de los mandamientos, entonces no tendríamos ningún fundamento. Yo le doy gracias a Dios que el fundamento de nuestra vida no es un código moral, aunque queremos conocer el código de Dios, sino es el Dios que está detrás de eso. Amén. Y que le da sentido a todo eso que nosotros vemos. Dios es el único legislador cósmico, pero además Dios es el único que puede cambiar la condición espiritual del hombre. Fíjese cómo continúa este versículo 6, dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿Y qué dice de la segunda parte? Que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es interesante notar que cada vez que en el Antiguo Testamento se quiere hablar de Dios, se hace muchas veces referencia a algo que ocurrió en la historia de Israel. En el Salmo 81:10 leemos, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. O en Isaías 43:3 dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate.
a Etiopía y a Seba por ti. Y en el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 4, dice así: Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Dios es el único que puede cambiar la condición del hombre. Y antes de que este pueblo pudiese escuchar la ley de Dios, Dios se presenta y dice: yo soy Jehová. Y luego les recuerda esto: yo los saqué cuando ustedes eran esclavos. Por eso tengo toda la autoridad, todo el derecho de decirles cómo deben vivir su vida. En una ocasión tuve la oportunidad de hablar con un profesor. Estábamos tratando de ver algunos temas morales, preguntas como esta: ¿por qué debiésemos respetar la vida humana? ¿Por qué no debiésemos exterminar a las personas enfermas de tercera edad? O a lo mejor una enfermedad congénita, ¿por qué no simplemente matarlo? Sería un costo mucho menor para una sociedad donde los costos en medicina cada vez crecen. ¿Cuál es la razón que tendríamos que demostrar amor y compasión para otras personas que están sufriendo? Y luego de un rato de conversación, y cuando yo trataba, como digámoslo así, presionar en algunas preguntas, él me dijo lo siguiente: el hombre es un ser lleno de inconsistencias. ¿Sabe qué? A mí me sorprendió, pero su declaración era cierta. Aunque él a lo mejor no notó en ese momento lo profundo que estaba diciendo. El ser humano del siglo XXI es un ser lleno de inconsistencias. Quiere tener valores morales, pero no quiere tener al Dios que los puede otorgar y darle sentido. Y mi amado hermano, eso es imposible. El ser humano del siglo XXI vive en una constante inconsistencia porque ha desechado a Dios. Pero mi amado hermano, cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, cuando sacamos a Dios de nuestra familia, déjeme decirle por lo menos 3 consecuencias. No hay ley moral. No hay ninguna manera en la cual tú y yo podamos distinguir lo bueno y lo malo, porque lo bueno y lo malo es tu opinión contra mi opinión. No hay significado último para la vida. La vida no tiene ningún propósito, ya que solamente somos materia con energía, y en un largo tiempo nuestra vida no tiene ningún propósito. Y tal como nació el universo en una explosión, desaparecerá en un frío vacío. No hay ley moral. No hay significado último, y en tercer lugar, no hay ninguna esperanza. Sin justicia más allá de la tumba. Tantas injusticias que jamás los juzgados de la tierra pudieron resolver, no van a tener jamás una respuesta. Cualquier otro fundamento que coloques aparte de Dios te llevará a la inconsistencia, pues Él es el único cimiento que te da sustento. Por eso decimos, Dios es el único fundamento para tu vida. Pero veamos a esta hora otra cosa que está diciendo acá, y ahora entramos de lleno al primer mandamiento. Acá lo tenemos en el versículo 7 y es bastante corto y breve. Dice, y léalo conmigo por favor, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al leer estos mandamientos podríamos pensar que en realidad estos debiesen ser derogados y transformados por otros. Entendemos que a lo mejor en algún momento de la historia de la humanidad fueron útiles, fueron importantes, pero el día de hoy parecieran no tener valor. Cuando uno ve, por ejemplo, la historia del pueblo de Israel, se da cuenta que ellos vivían en un tiempo muy pluralista, similar a los de ahora. Déjeme nombrarle algunas deidades que aparecen en el Antiguo Testamento con la letra A: Adramelech, Amún, Anat, Acera, Astarte. Y nombré en este caso 5 deidades. Con la letra B: Baal, Belcebú, Baal Peor, Belial. Y así podríamos seguir con cada una de las letras del abecedario para nombrar distintas deidades en las cuales estaba el pueblo de Israel, y las naciones que estaban alrededor creían y confiaban. Pero nosotros decimos, quizás eso no es para nosotros. Quizás si fuéramos a la India podríamos encontrar eso. Rabbi Zacarías es un cristiano convertido desde el hinduismo. Él vivió en la India, su infancia, su adolescencia, y Dios le salvó de la muerte. Y él dice lo siguiente acerca de su búsqueda espiritual: la India es una tierra llena de dioses, 300 millones de ellos, para ser exacto.
buscar al Dios verdadero en ese medio ambiente es casi risible. Yo diría que las posibilidades de que hubiera encontrado satisfacción espiritual en algo aparte del cristianismo eran 330 millones a una. Pero increíblemente este hombre conoció a Jesús. E increíblemente para muchos, mi amado hermano, que están buscando la espiritualidad en Oriente, en la India es donde está, en uno de los países donde más está creciendo el cristianismo. Al igual que en la China comunista. Solamente Dios puede hacer eso. Pero mi amado hermano, el punto es este. Nosotros en nuestra cultura occidental leemos este versículo 7 y decimos, este versículo en realidad no tiene nada que decirme a mí. Porque en realidad yo estoy en mi casa y yo no tengo ahí un Dios. No tengo, bueno, no sé usted, yo por lo menos no tengo un Buda, ¿no es cierto?, ahí con su cara de felicidad y contento. No tengo una imagen de un Dios. Pero mi amado hermano, ¿eso significa que acaso no habrán a veces dioses en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón? Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, cuando estábamos acá, recién comenzando, estaba un pastor de edad, el pastor Ismael. Era un hombre muy sabio, un hombre que Dios lo ocupó mucho, un hombre que no tenía quizás grandes niveles de estudio, pero que uno veía la mano de Dios habiendo transformado su vida. Y cuando uno lo escuchaba orar, uno sabía que estaba delante de la misma presencia de Dios. Recuerdo en una oportunidad estar sentado ahí con un hermano mientras él estaba predicando acerca de cómo Dios tuvo que trabajar en el corazón de Abraham para sacar el Dios que estaba en el corazón de Abraham. Imagínese a un hombre de edad, viejo, que en esa cultura lo único que anhelaban era tener una descendencia para lograr transmitir todo lo que ellos tenían y además todos sus bienes. Pero este hombre viejo y anciano no tenía descendencia. Él y sobre todo su esposa trataron de buscar un plan B y sabemos que terminó mal ese plan de buscar otro hijo, ¿no es cierto? Pero luego Dios en su misericordia llevó un hijo a la vida de este matrimonio. Ahí estaba este hombre, y quiero que se imaginen un hombre de tercera edad criando a un niño, viéndolo correr, viéndolo jugar, cómo su corazón de pronto colocó a ese niño, no solamente como un niño que debía recibir amor, no solamente como un niño que debía crecer y ser cuidado en un ambiente de protección, sino que de pronto ese niño se empezó a anidar en el corazón de Abraham y empezó a ocupar el lugar de Dios. Ahí estaba ese niño creciendo y las esperanzas, los sueños, los anhelos más profundos de Abraham estaban puestos en ese pequeño. Y sin darse cuenta, en el corazón de Abraham se había formado un Dios, su propio hijo. Y mi amado hermano, ¿qué tuvo que hacer Dios para sacar ese ídolo del corazón de Abraham? Lo tuvo que llevar a una situación límite para que entendiera que el primer lugar, el único fundamento de la vida, es solo Dios. Es solo Dios. Nosotros vivimos en una cultura que está llena de ídolos. Un ídolo es algo que es más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que cautiva tu corazón y tus sueños y te hace creer que serás siempre saciado. Un Dios o un ídolo puede ser una persona, puede ser un objeto o puede ser un sueño que tú colocas en el lugar de Dios. El libro de Ezequiel en el capítulo 14, versículo 3 dice así. Dios dice a Ezequiel, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. En un acto de independencia podemos caer en la tentación de hacer a una persona, a un objeto, un sueño el fundamento de nuestra vida. Pero si lo hacemos tarde o temprano seremos decepcionados. Déjeme mencionar 3 cosas que a lo mejor hoy día, en nuestro tiempo, en el mundo occidental, para ti y para mí pueden haberse transformado en un Dios o en un ídolo. En primer lugar, una persona. No hagas a otras personas el fundamento de tu vida. Si tú puedes decirte a ti mismo algo como esto: si él no está, entonces voy a quedar completamente destruido. Significa que colocaste a una persona en el lugar que solamente tiene que tener Dios. Pablo Neruda escribió el poema 20, uno de los más conocidos, y dice algo como esto: puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Lo has escuchado?
Yo la quise y a veces ella también me quiso. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Mi amado hermano, nuestro mundo piensa que yo voy a poder lograr conectarme de alguna manera con otra persona. Voy a lograr encontrar lo que algunos han dicho, el hilo rojo. ¿Ha escuchado? Y voy a tirar de ese hilo rojo y voy a encontrar a mi otra mitad. Y esa otra mitad me va a saciar, me va a llenar y me va a hacer pleno por toda mi vida. Pero mi amado hermano, la Biblia dice que eso no va a ocurrir. Que si Dios incluso te da el privilegio de entrar en una relación con otra persona y estar con otra persona y caminar junto con otra persona, esa persona también te decepcionará. Esa persona muchas veces también te traicionará. Esa persona la tienes que amar a pesar de su pecado y a pesar del tuyo, pero esa persona no es Dios. No la coloques en un lugar que no corresponde. No la coloques en un sitial donde cuando se caiga te vas a decepcionar tú y le vas a colocar a esa otra persona una carga, un peso tan grande que es imposible que un ser humano lo pueda lograr. No hay nadie en esta tierra que pueda saciar tu corazón. Por eso no hagas a otra persona el fundamento de tu vida. Pero en segundo lugar podríamos decir algo como esto. Un objeto puede ser un ídolo. No hagas de un objeto el fundamento de tu vida. A mí me llama la atención porque el Nuevo Testamento dice cosas que cuando uno las lee y las entiende se da cuenta de lo que está el autor manifestando respecto a este tema. El apóstol Pablo, cuando hace una lista de pecados en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, lista una serie de pecados y dice algo como esto: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y dice esto: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Pero termina así: y avaricia, que es idolatría. ¿Lo ha leído alguna vez? Sí. Y avaricia, pero agrega un comentario y dice que es idolatría. No hagas de un objeto el fundamento de tu vida. ¿Hay alguna posesión material? Casa, automóvil, de la cual tú puedas decir, si esto lo pierdo, no puedo seguir adelante. O al revés, si no lo tienes. O si tuviera esto, si solamente tuviera una casa, si solamente pudiese cambiar el auto. Entonces yo sería pleno, entonces yo sería feliz. El Señor Jesucristo dijo esto: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso decimos que no hay ningún otro fundamento, solamente Dios es. Pero debes tener cuidado de no colocar ninguna otra cosa como el fundamento de nuestra vida. Ninguna persona, ningún objeto, ninguna cosa material. Y digámoslo en tercer lugar, ningún sueño. En la historia de nuestro país, al igual que en la historia mundial, muchas veces se ha oscilado de ideas, de ideología, de visiones de mundo de un lado al otro. Muchas veces la gente abraza una idea y dice, esta idea va a ser lo que nos va a llevar a la felicidad. Vamos a lograr tener el paraíso en la tierra. Roberto Ampuero, un escritor chileno, escribió un libro, Diálogo de Conversos, que ha sido un libro polémico. De hecho, por causa de él, uno de los ministros hace un tiempo atrás fue sacado, Mauricio Rojas, que era el coautor. En este libro ellos cuentan cómo en su juventud abrazaron un ideal político, una visión de la vida, como muchos jóvenes abrazan y como muchos viejos siguen abrazando.
¿Sabe qué? Este joven Roberto Ampuero en la década de los 70 abrazó una idea política. Él dijo, si sigo esta causa, si sigo este movimiento, si sigo esta idea, entonces así lograremos cambiar a nuestro país y que al fin se abran las grandes alamedas. Pero este joven Roberto Ampuero en la década de los 70, él cuenta que tenía a su abuelo y su abuelo siempre le aconsejaba, aunque él no lo escuchó, pero lo que su abuelo le decía quedó grabado en su corazón y le dijo algo como esto su abuelo: la persona es un templo que acoge y cultiva en su interior convicciones, creencia y fe. Ahí estaban hombres que no estaban hablando de Dios, no estaban hablando de cristianismo, no estaban hablando de religión, y está diciendo que el corazón del ser humano es un templo, un lugar donde estamos adorando creencias, convicciones y fe, y que muchas veces no la abandonamos. Por eso decimos esto: no hagas de un sueño el fundamento de tu vida. ¿Qué sucede si tú tienes planes para tu vida y no son los planes de Dios? ¿Quién va a ganar en ese gallito? ¿Vas a ganar tú? ¿Los vas a imponer por la fuerza? ¿Vas a decir lo voy a hacer a cualquier costo? Sea que esté Dios de acuerdo o no esté de acuerdo, yo lo voy a hacer. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto, en cambio, a renunciar quizás a cosas que anhelas profundamente? O a veces uno ve a un niño desear algo con todo su corazón y uno como padre sabe que eso no es lo mejor para él. Pero así muchas veces nosotros nos creemos más sabios y pensamos que si Dios nos diera tal cosa, si nos cumpliera tal anhelo, si nos satisfaciera de tal manera, entonces nosotros seríamos plenos. Por eso decimos, no hagas de ninguna persona, de ningún objeto, de ningún sueño el fundamento de tu vida, solo Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso estábamos diciendo, Chile es un país sísmico. Siempre van a haber temblores, suavecitos, pero van a haber otros más fuertes y finalmente van a haber terremotos. Necesitamos saber edificar, y aquí comienza la ley de Dios. La ley de Dios te toma y te coloca delante de la presencia de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabes la traducción textual de esto? Sería algo como lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mi rostro. De alguna u otra manera lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo y nos dice a nosotros es lo siguiente: cada cosa que tú hagas, en cada lugar que tú te encuentres, mi rostro está ahí. Yo te veo. Yo puedo traspasar las murallas de tu dormitorio y verte en la intimidad. Yo puedo traspasar la barrera de tu propio cerebro y conocer tus propios pensamientos que quizás nadie más sabe. Yo los conozco. Y Dios nos está diciendo entonces a nosotros lo que realmente somos es que no debemos tener dioses ajenos delante de su rostro, porque Él conoce todo. ¿Tienes un fundamento seguro en tu vida? ¿Estás haciendo de una persona el pilar de tu existencia y de tu felicidad? ¿Hay algo que poseas que sea tu tesoro más sagrado? ¿Guardas en tu corazón algún anhelo o sueño que crees que eso te hará pleno y feliz? Todos nosotros tenemos que reconocer el día de hoy que muchas veces hemos sido idólatras. Y muchas veces hemos colocado a cosas, personas, ideas en el lugar de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que todos nosotros hemos fallado. Acompáñame por favor al libro de Romanos. En el capítulo 3. Aquí está el apóstol Pablo. En los primeros 2 capítulos habló de la culpabilidad de todo ser humano, sea judío o no judío. Sea un hombre religioso o sea un hombre irreligioso. Sea un hombre culto o inculto. Sea de cualquier lugar, de cualquier procedencia. Él dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 19, y lo leo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, esta ley del Antiguo Testamento que estábamos viendo, estos mandamientos de Dios, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y
¿Qué dice? Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos nosotros hemos transgredido el primer mandamiento. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios toma esta ley tal como está puesta ahí y me hace mirarme en esa ley y Dios me dice: Manuel, tú eres culpable. Veamos el primer mandamiento y Dios dice: ya fallaste en el primero. ¿Para qué vamos a seguir con los otros 9? Y fíjese cómo continúa el versículo 21 ahora. Yo siempre, cuando leo la Biblia y encuentro esos peros, le doy gracias a Dios por esos peros. ¿Lo ven en el versículo 21? Ese habría que marcarlo con destacador y colocarle así luces solamente a ese pero, porque es un pero de Dios. Luego de que nos mostró nuestra condición, mostró cómo cuando partimos con la ley de Dios nosotros fracasamos. Dios dice, y lea conmigo el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, leámoslo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahí está el pero de Dios. Estos hombres, estos seres humanos que fallan, que colocan a otras cosas como su esperanza, sus sueños y su anhelo. Estos hombres que piensan que una persona les va a traer la felicidad y lo hacemos y los colocamos en el lugar de Dios. Dios los perdona. Y se manifiesta esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Solamente la fe, nada más. No tenemos que hacer ninguna otra cosa. Ni siquiera lo podríamos hacer porque no podemos cumplir la ley de Dios. Pero se manifiesta por medio de la justicia, la vida perfecta del Señor Jesucristo, para todo aquel que cree. Gracias. Mi amado hermano, si tú eres un creyente, déjame decir dos cosas. Tú y yo transgredimos la ley de Dios en forma constante. Solo por Cristo estamos en pie delante de Dios. Pero Dios quiere matar los ídolos de tu corazón. Y se va a tomar pruebas en tu vida para aquellos que son resistentes y están enquistados en tu corazón. Y si tú estás acá sin Cristo, si aún no sabes si a esta hora tú tienes que partir de esta vida y te vas a encontrar con ese Dios santo y se van a abrir los libros y se van a manifestar la ley de Dios, si tú vas a estar y te vas a ser examinado por esa ley de Dios, y tú sabes que has fallado, déjame decirte, tu esperanza es Jesús. Él cumplió perfectamente la ley. Él jamás falló y sabía lo que Dios el Padre quería, y lo cumplió perfectamente. Pero si tú vienes ahora a Cristo en arrepentimiento, en fe, todos tus pecados van a ser perdonados. Y tú vas a poder caminar en una nueva relación con Dios. Padre bendito, te damos las gracias a esta hora. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Señor, reconocemos a esta hora con vergüenza y temor que nosotros muchas veces hemos fallado. Que nosotros, incluso siendo cristianos y llevando años, muchas veces hacemos otras cosas, nuestra esperanza. Señor, tenemos temores, a lo mejor problemas desde pequeños, carencias. Y pensamos que si atesoramos lo suficiente, entonces esas carencias de nuestra niñez jamás van a estar. O podríamos tener la cuenta bancaria con una buena cantidad de dinero. Pero si Cristo no está en nuestras almas, Señor, no tenemos nada. Todo sin Cristo es igual a nada. Nada más Cristo es todo. Tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres el que hace la diferencia. Oh Padre, si hay alguien que está sin Cristo, que pueda conocerle a esta hora, que pueda venir a Él, que pueda entregar su vida y ponerlo en el lugar que Él merece y que solamente Él merece. Tú no estás pidiendo nada que no te corresponda. Estás pidiendo el primer lugar.
porque tú eres el hacedor de nuestras vidas, eres el legislador, eres el que le da sustento a nuestra vida, eres el fundamento de nuestro corazón. Por eso, Señor, ayúdanos a colocarte en el lugar que a ti te corresponde, a ningún otro lugar, en ninguna otra área, Señor. Gracias te damos a esta hora y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.